Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Es una gran alegría estar con ustedes en esta sesión que problematiza diversos enfoques, preguntas, escenarios desde la sociología de la educación. Permítanme. Ok, bueno, estaba viendo unos avisos en el grupo de que podrán tomarse la fotografía de 11 a 12. Agradezco mucho ese cambio para que no interrumpa con los propósitos también de esta sesión, ¿no? Bueno, em, me parece que es un libro, el de Pierre Bourdieu, que teje variables muy significativas para abordar el acontecimiento educativo. Voy a hacer una pequeña introducción en torno a la obra del compañero, ¿no? Y posteriormente, pues, me gustaría mucho escuchar sus impresiones, ¿no? Bueno, uno de los temas que me pareció de la sesión pasada quedó ahí como una de las tensiones. Permítanme, voy a dar acceso a algunos compañeros. Tiene que ver con la historicidad de la moralidad histórica, ¿no? Perdón, de la moralidad, ¿no? La historicidad de la moral, ¿no? Es decir, aquello que consideramos bueno o malo, o bueno o no bueno, corresponde a una construcción histórica, sociocultural, ¿no? Eso es lo que plantearía la sociología, ¿no? La antropología, las ciencias sociales en general. No podemos hablar desde los universales de la moralidad y de la ética, porque eso nos confrontaría justamente a un escenario donde las relaciones sociales estarían pues puestas por afuera, ¿no? De esa comprensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes del capítulo que les encomendamos Le iba yo a particularmente, preguntar algo. ¿Cómo le hago? Bourdieu habla mucho de esta situación, ¿no? Les voy a compartir algunas reflexiones en torno a esta situación. Él, hablando de la figura de Michel Foucault, habla un poco yo lo puse así en mis notas, de que la recepción de un autor implica su judicialización, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Pues implica que cuando leemos a un autor, lo atravesamos por la pregunta en torno a qué es lo que realmente quiso decir, ¿no? Pero para dar respuesta a esa pregunta, nos confrontamos ante este gran problema de la construcción de la autoría y de la construcción del conocimiento a lo largo de la historia, que tiene que ver con la recepción del conocimiento. Es decir, cómo, plantea Bourdieu, cuando leemos un autor es necesario, ineludible, reconstruir la trama de problemas que constituyeron su pensamiento y siguen constituyéndolo, ¿no? Ahí es donde también incluso nos remitimos a la dimensión etimológica, la palabra texto, ¿no? Proviene de textus, ¿no? Pero también proviene de textere, ¿no? Textere, que en latín implica una trama, ¿no? Un tejido, ¿no? Por eso es que Bourdieu habla mucho en esa clave, ¿no? Eh, los textos apelan a una trama de problemas que es importante, ineludible, diría Bourdieu, reconstituir para reconfigurar, digamos, la recepción de un autor, ¿no? Cuando decimos recepción, nos referimos a preguntas que Bourdieu hace, ¿no? ¿Realmente fueron leídos en su generación estos autores, como Michel Foucault? Luego de ahí, ¿fueron comprendidos, no? Eso es lo que se pregunta Bourdieu también. Y entonces es ahí donde, digamos, atravesamos un proceso de judicialización, ¿no? Porque no solo nos preguntamos si realmente se entiende lo que pudieron haber querido decir, sino nos estamos preguntando en qué medida fueron leídos en su momento y fueron comprendidos, ¿no?
lo que nos remite a uno de los grandes propósitos de la última reforma educativa en México, que es la inclusión de la literacidad, ¿no? Más que de la comprensión lectora, ¿no? Que tiene una dimensión un poco transhistórica. La literacidad sí implica, sin lugar a dudas, un poner, ¿no? Al autor, a la autora, en su contexto, ¿no? Con las circunstancias, desafíos, implicaciones, urgencias, ¿no? Tensiones de su pensamiento en su momento, es decir, en su época, ¿no? Y es ahí donde Bourdieu nos llama a los docentes, ¿no? A los maestros, maestras. Dice, los maestros, los formadores tienen una labor fundamental en la transmisión de los conocimientos, ¿no? Que tiene que ver con su función como pantallas, dice él, como brokers, dirían también desde la teoría de la interculturalidad, porque se constituyen como mediadores, digamos, ¿no? Incluso hay este concepto de mediador de lectura, ¿no? Animadores socioculturales, ¿no? Algunos más los llaman, nos llaman facilitadores, ¿no? Porque dice Bourdieu, sin lugar a dudas, es el docente quien transmite esa tradición de un pensamiento que es importante situar en la historia, pero que es muy difícil reconstruir en su trama de problemas, ¿no? Y es ahí donde también Bourdieu nos hace una advertencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados, dice él, a decir, por ejemplo, Michel Foucault plantea, ¿no? O en tal obra, Vigilar y Castigar, Michel Foucault dijo, ¿no? O Foucault diría, ¿no? O Foucault pensó, ¿no? Pero eso para Bourdieu es una fetichización de los autores, es decir, no, no los constituye como un problema o como una pregunta que hay que problematizar, ¿no? Que hay que implicar, ¿no? En una reflexión más aguda, sino da por hecho muchos procesos, ¿no? Cuando uno dice pensó, dijo, planteó, ¿no? Para Bourdieu sería importante, por ende, desfetichizar a los autores para más bien reconstituir los problemas que se encuentran en torno a la obra de un autor. Cuando hablo de problemas me refiero a la situación socioeconómica, económica política, sociocultural, ¿no? Ideológica, religiosa, ¿no? Y creo que esa es una herramienta de trabajo muy, muy significativa, ¿no? Cuando uno plantea el contexto del texto, ¿no? Entonces, partiendo de esa, digamos, estrategia que Bourdieu nos plantea, ¿no? Desde el primer capítulo de esta obra que les encomendamos, ¿no? Que tiene que ver justamente con la reconstrucción del espacio social a partir de este concepto en tensión que se llama capital cultural, ¿no? Y la situación de la escuela, ¿no? Entonces, esas son las tres variables con las que trabaja este conjunto de ensayos que Siglo XXI Editores publicó hace algunos años, ¿no? Y que llevan por nombre Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, ¿no? Entonces vamos a hablar del contexto del texto, compañeras, compañeros. Y esa va a ser mi introducción en este momento, ¿no? Bueno, lo que quiero compartirles es lo siguiente. La primera obra de Pierre Bourdieu se llama Les Héritiers, Los Herederos. Fue publicada, ¿no? Entre los años 60 y 70, ¿no? Es decir, ¿por qué hablo de un ámbito amplio, ¿no? Por este tema de la recepción de los autores. Es decir, fue su tesis de grado, ¿no? De doctorado, pero para que llegara a ser un libro pasaron varios años. Y después para que llegara, por ejemplo, al público hispanohablante pasaron muchos más años, ¿no? ¿Y qué es lo que establece como una hipótesis de trabajo en los herederos Pierre Bourdieu? Él habla de una imagen que incluso yo aplico mucho a los compañeros estudiantes universitarios y les pregunto, volteen a ver el espacio áulico donde nos encontramos
y cuéntenme cuántos de los compañeros y compañeras con quienes interactúan cotidianamente en este momento estuvieron en el primer grado de primaria con ustedes, ¿no? O a veces me voy un poco más, en el primer grado de preescolar con ustedes, ¿no? Den cuenta de ello. ¿Cuántos de sus compañeros, compañeras en ese entonces siguen con ustedes en este momento, ¿no? Eso es lo que se pregunta como una hipótesis, ¿no? Como vamos a decirlo, como una pregunta detentadora y desencadenadora de reflexiones, Pierre Bourdieu, ¿no? Y lo que él plantea es, ninguno de los compañeros y compañeras con quienes interactúo en la primaria o el primer día de clases en ese primer grado de primaria hoy se encuentran en torno mío, ¿no? Pierre Bourdieu es un hijo de migrantes norafricanos del Magreb que migran a Francia, ¿no? Y son llamados en Francia de forma discriminatoria pieds noirs, ¿no? Los pies negros, ¿no? Imagínense esta dimensión de discriminación que decían, por más blancos o intentos de blanqueamiento que puedan realizar, no van a dejar de traer a cuestas, ¿no? Esa impronta, ¿no? De provenir del continente negro, ¿no? Era un poquito esa la reflexión que se le compartía, ¿no? A la familia de Pierre Bourdieu, ¿no? Ahora, en ese contexto, lo que dice él ya como una hipótesis de trabajo es, ¿qué posibilita o qué imposibilita que buena parte de los estudiantes provenientes de familias migrantes, ¿no? Como la mía, puedan acceder a la educación universitaria, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué pasó en el transcurso de sus trayectorias académicas para que hoy no seamos, ¿no? Una población, ¿no? Simbólica, ¿no? O una población, pues, presente, ¿no? En la educación universitaria, ¿no? Y pasa justo lo que él va a plantear, ¿no? A través del capital cultural, ¿no? Él nos va a decir, ¿no? Hay cuatro tipos de capitales que posibilitan o imposibilitan que un estudiante, por ejemplo, pueda acceder a la educación universitaria, ¿no? El primer capital, ¿no? No es, digamos, cronológico, derivativo o sumativo, ¿no? Son simultáneos estos capitales. Dice es el capital social, ¿no? Y el capital social propiamente son el cúmulo de relaciones sociales que una persona teje a lo largo de su vida, pero que también hereda, ¿no? De ahí un poquito el tema de los herederos, ¿no? Porque lo que plantea Pierre Bourdieu es que en un contexto de movilidad humana, de migración internacional, ¿no? Un estudiante y sus familias no pueden hacer uso de las redes sociales, de las relaciones sociales, de los vínculos sociales que los tejen, ¿no? A ese lugar de residencia y que los aísla, ¿no? Y los atomiza, digamos, a una sociedad, ¿no? Es ahí donde empiezan procesos que Bourdieu analiza como guetización, es decir, el establecimiento de guetos sociales al interior de las sociedades de acogida que van produciendo pues diversos escenarios, ¿no? Entonces eso es el capital social, ¿no? El conjunto de vínculos sociales que nos sostienen, ¿no? El capital económico, que para Pierre Bourdieu sí tiene que ver con el ingreso económico, pero no solamente con el equilibrio entre deuda, gasto, inversión, ¿no? Etcétera, sino también con todo aquello que constituye un valor de cambio para las sociedades en ese proceso de ida y venida, ¿no? De la sociedad de origen y la sociedad de acogida, ¿no? Es decir, también implica lo que se representa, ¿no? Como valioso, ¿no? En este caso, en la sociedad capitalista, como un valor de cambio, ¿no? Para la sociedad, ¿no? De acogida. Es decir, Bourdieu está hablando, por ejemplo, que buena parte de los estudiantes provienen en situación de migración en Francia, provienen de
familias, ¿no? Que están tejidas, ¿no? A sociedades que resuelven buena parte de sus problemas cotidianos basándose en el uso, digamos, o más bien para cambiar y no repetir la palabra uso, en la intervención de los valores de uso, ¿no? Que tienen que ver, justamente ustedes quizás ya lo hayan estudiado en algún momento en la economía política, con la preponderancia de la economía de los cuidados, ¿no? De la economía de los afectos, es decir, todo aquello que para el capital aparece como no valorizable, ¿no? Que es el trabajo doméstico, el trabajo comunitario, el trabajo pues no mediado por el capital, ¿no? Podemos de eso abordar un poquito más en algún momento. Luego viene el capital cultural, que es el que propiamente atañe, ¿no? La obra que estamos leyendo, que tiene que ver con tres dimensiones, ¿no? El capital cultural institucionalizado, que es el capital que aporta a la escuela, ¿no? Con sus títulos, cédulas, certificaciones, que es el capital que vale para la sociedad en tanto existe una mediación judicial, una mediación administrativa, una mediación eh, que establece un criterio, digamos, valorizable, ¿no? Como una cédula, un acta, un título, un Se certificado, está ¿no? calentando los días. Está el capital Nada más una y cultural. dos. Ay, Dios. Una disculpa, me sacó el internet aquí de su casa. Y platicaba, sí, que tienen una larga lista, ¿no? Eh, ¿Cuál es el perfil de los estudiantes? Pues son estudiantes campesinos, son estudiantes que desde muy pequeñitos desarrollaron actividades en torno al cuidado de los animales de traspatio o en general el ganado propio del semidesierto poblano. Son estudiantes que desde muy pequeños también se articularon en torno al trabajo de la construcción. También son estudiantes que desarrollan diversos conocimientos, ¿no? Muy, muy significativos a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos este diagnóstico de un capital cultural interiorizado, buena parte de ellos tienen un conocimiento muy
muy claro en torno a la medicina tradicional, ¿no? O a las plantas medicinales, ¿no? Al entorno socionatural, ¿no? Y eso es algo muy significativo, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer uso de de este escenario los capitales, ¿no? Cuando hacen un estudio ustedes o hacemos un estudio en torno a cómo nuestros estudiantes tienen un cúmulo de conocimientos, saberes, experiencias acumulados que es necesario hacer aflorar, ¿no? En el colectivo de interaprendizajes, como una metodología, pues, de construcción de acuerdos, de actividades, ¿no? De de políticas, ¿no? De la vida, ¿no? Y de lo vivo, ¿no? Bueno, entonces eso me ha llamado mucho la atención, que les digo, bueno, ¿cuánto de ese conocimiento ha certificado, ¿no? Pues muy poco, ¿no? O sea, ¿dónde podría certificar que sé hacer una barbacoa, ¿no? O que sé proliferar una planta medicinal, ¿no? O que sé cuidar un animalito, ¿no? O que soy autónomo alimentariamente hablando, ¿no? Es decir, buena parte de sus conocimientos pues no se certifican, ¿no? Sino se vienen desarrollando, ¿no? De forma empírica y no adquieren ese estatuto, ¿no? Y por eso es que es importante a veces o casi siempre pues construir escenarios de educación con pertinencia intercultural porque retomarían justamente ese tipo de conocimientos, ¿no? Bueno, ya hablamos del capital cultural institucionalizado, el interiorizado, y hay otro tipo de capital cultural que tiene que ver con lo que realmente tenemos para transitar del capital cultural interiorizado al institucionalizado, ¿no? Que es el conjunto de insumos, ¿no? Herramientas, artilugios, artimañas, eh, insumos, sí, pues, que posibilitan el capital cultural interiorizado, ¿no? Ese Bourdieu le llama en distintas obras capital cultural efectivo, ¿no? Que tiene que ver con, yo les planteo a los chicos, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, del plan de vida, ¿no? Del proyecto de vida, ¿no? Haz una lista de qué conocimiento que has desarrollado a lo largo de tu vida tiene un diploma, un título, un certificado. Ok, ahí va una lista, ¿no? Ahí va un segmento de este ejercicio de reflexión, ¿no? Ahora, enlista todos los conocimientos, saberes y experiencias que has desarrollado a lo largo de tu vida, desde lo más profano, etéreo, inmediato, ¿no? Hasta lo que realmente consideres pues más abstracto, más complejo, ¿no? Más diverso, ¿no? Más antagónico, ¿no? Y es la larga lista y después viene, bueno, ¿y qué tienes, ¿no? Para poder traducir en actos ese conocimiento, ese capital cultural interiorizado, ¿no? Y ahí les digo, bueno, tienes una estufa, tienes un sartén, tienes luz eléctrica en tu casa, ¿qué tienes, no? Para traducir ese capital cultural interiorizado en capital cultural institucionalizado, ¿no? Y Bourdieu habla un poco de esa situación, ¿no? Es decir, podemos saber muchas cosas, pero no poder traducirlas porque no contamos con las herramientas, insumos para poder hacerlo, ¿no? Y yo hablo pues de ejemplos con ellos pues muy inmediatos, digamos, les digo, bueno, quizás tú sepas hacer la mejor torta de milanesa que alguien podría probar en el mundo, ¿no? Pero no cuentas con aceite, ni con pollo, o cerdo, o res, ni con pan, ¿no? Ni con un sartén, ni con una estufa, ni con tortas, ni con jitomate, lechuga. Para eso necesitas capital económico, ¿no? O capital social, ¿no? Entonces, eso es un poquito como voy tejiendo con ellos el tema del proyecto de vida, es decir, cómo podemos hacer un equilibrio en todos estos capitales para producir un escenario, pues, efectivo, ¿no? Para consolidar ese proyecto de vida, ¿no? Y finalmente, hay un capital que por eso estoy pensando en la clave de leer a Bourdieu, después de lo que debatimos en la última sesión, que es el capital simbólico, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, digamos, en todos los contextos humanos, ¿no? Dice Bourdieu, el capital simbólico es el prestigio, ¿no? Es la percepción que los otros y las otras tienen de uno mismo, ¿no?
Y justamente es ahí donde involucramos mucho el tema de las tensiones entre estos capitales, ¿no? Es decir, el capital cultural institucionalizado te da prestigio, ¿no? Eh, Ser doctor, doctora, ¿no? En algún grado del conocimiento humano, eh, generar una percepción, ¿no? A través del capital económico de bonanza económica, ¿no? Tener un auto, tener una casa, ¿no? Te da prestigio, ¿no? Eh, Tener muchas relaciones sociales, ¿no? Ser un socialite te da prestigio. Pero lo que plantea Bourdieu es que el prestigio social es lo más difícil y lo más fácil, lo más difícil de obtener y lo más fácil de perder, digamos, ¿no? Porque los otros y las otras siempre van a construir una percepción de uno mismo a partir de los valores socioculturales que son históricos y que están determinados en un espacio concreto, habitado, ¿no? De forma colectiva. ¿Y qué quiero decir con ello? Hablábamos, por ejemplo, de la presencia de actores de la violencia o de actores involucrados a la economía de la ilegalidad en nuestros contextos socioeducativos, ¿no? Y pues lo que no tienen esos actores políticos, ¿no? O sujetos políticos, perpetradores y precursores de la violencia en nuestros contextos socioeducativos, es prestigio, pues. Lo que buscan en algún momento de sus vidas es construir ese prestigio, ¿no? ¿Y cómo lo construyen? Y es ahí donde entramos en tensión, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos involucrando sus capitales, ¿no? Legales o ilegales, en emprendimientos, ¿no? Que construyen ese escenario de ese capital simbólico, ¿no? Por ejemplo, involucrando ese capital en la inversión de infraestructura educativa, por ejemplo, ¿no? O la inversión en campañas políticas, ¿no? O la inversión en filantropía, ¿no? Que es ahí donde Foucault estudia, perdón, Bourdieu estudia mucho este tema de cómo las clases medias, medias altas responden a la construcción de este capital simbólico, ¿no? Una de las respuestas, pues, evidentes es la filantropía, ¿no? Que evidentemente tiene muchas tensiones. Bueno, en resumen, ¿no? La respuesta a por qué muy pocos hijos de migrantes en Francia llegan a la educación universitaria tiene que ver con estos cuatro capitales, ¿no? Con el desequilibrio y la asimetría que existe en las sociedades de acogida de los capitales sociales porque están desvinculados de sus lugares de origen, porque propenden a guetizarse, ¿no? A construirse en un gueto sin la construcción de relaciones sociales por afuera de ese gueto, porque evidentemente muchos de ellos son desplazados forzados, ¿no? Y han perdido cualquier capital económico acumulado, ¿no? Porque el capital cultural, ¿no? Proviene de la identidad jurídica muchas veces y lo que no tienen los migrantes o las poblaciones en movilidad, ¿no? Pues muchas veces son papeles, ¿no? Lo que podría propiciar su inserción en la escuela, su inserción en las instituciones que aportan ese capital cultural y su involucramiento en la actividad, ¿no? En general de la vida cultural y de la construcción de estos capitales culturales, ¿no? Y finalmente, porque un migrante, si no tiene capital cultural, económico y social, en cualquier parte del mundo será considerado como un invasor, ¿no? Y eso es mucho de lo que en Francia se debate en torno a la migración, ¿no? La migración, digamos, cuando encarna, ¿no? Escenarios como los de un jugador de fútbol, ¿no? Pues es muy, muy bien recibida, ¿no? Son sujetos políticos que son reconocidos como valiosos, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, eso lo estaban trabajando mucho ahora con el tema de la selección nacional de Francia, campeona, subcampeona, perdón, del Mundial de Fútbol. Decían o planteaban, y todos quizás pueden recordarlo, que el 85% de la selección nacional de Francia proviene de familias en migración, en movilidad, ¿no? Es decir, proviene de países como Camerún, el Congo,
República Democrática del Congo, pues, Costa de Marfil, ¿no? Ghana, ¿no? Em, Argelia, Marruecos, ¿no? Y decían, bueno, este tipo de migración es bien recibida y bien percibida, ¿no? Desde esta dimensión del capital simbólico, pero eh, al tiempo, digamos, ¿no? Que este escenario se reproduce, también de forma antagónica se reproduce el agravamiento de las políticas de migración que, que hacen todo un escenario de genocidio en el Mediterráneo, ¿no? Con poblaciones que llegan en pequeñas pateras, en pequeñas barcazas, y que incluso ahora, ¿no? En buena parte de los países de Europa, ya no solo se les conmina regresar, sino se ha legitimado el uso de la fuerza policial y militar para disociarles, ¿no? Para evitar, ¿no? Toque en tierra, ¿no? Para prevenir, digamos, en esta lógica como si fuera una enfermedad, ¿no? Que lleguen a Francia, ¿no? Entonces, eso es algo pues, Bourdieu ya no vive para ver esta tensión, ¿no? De la producción de su obra, ¿no? Teórica, metodológica, pero creo que es muy importante de hacer notar este doble rasero, ¿no? Y es ahí donde involucramos también el tema de la interseccionalidad, cuando vemos que hay poblaciones con mayor prestigio, ¿no? Con mayor capital simbólico que otras, ¿no? En el horizonte también de la migración, ¿no? Hablaba yo que en ese horizonte de la migración, una población que proviene de Haití, por ejemplo, pues tiene mucho menor prestigio que una población hablando de América Latina que proviene de Brasil o de Argentina, ¿no? Hay todo una tensión y un rasero que pues establece asimetrías pues muy grandes, ¿no? Y muy implicadas, ¿no? Ahora, ahora sí, ya para escucharles, ¿no? Es muy importante, ¿no? Si el capital cultural, el espacio social y la escuela están imbricados de una forma muy significativa, para Bourdieu es importante, por ejemplo, hacer notar que en la educación basada en competencias, que es como lo que le toca ver a Bourdieu, ¿no? El aprender a convivir tiene mucho que ver con el fortalecimiento de ese capital social, simbólico, cultural y económico, ¿no? Porque el aprender a convivir, digamos, implica no solamente incluir, ¿no? En esta lógica de integrar, más bien sería a las poblaciones diversas, étnica y lingüísticamente hablando, en un país de acogida como Francia, ¿no? Sino implica trastocar los cimientos del Estado-nación francés, ¿no? Y eso es para lo que no ha dado, digamos, este enfoque problematizador de hacer notar las implicaciones del capital cultural que se va construyendo en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha estado haciendo la educación francesa desde la época de Bourdieu, es decir, desde la época de los 80, donde él constituye parte del comité evaluador de la política educativa en Francia, es construir más guetos en la escuela. Es decir, ahí les puedo contar una experiencia particular, ¿no? Con esto cierro, colegas. Siendo docente en Francia algunos años, ¿no? Lo que pude documentar a nivel de bachillerato, que es donde yo incidí, que hay clases, ¿no? Pero no en esta lógica de grupos, ¿no? Me refiero a que sí hay. Ah, ok, sí. Me parece que ya tiene acceso nuestra compañera. Em, Así le llaman, ¿no? Clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, pero no tiene que ver o con la organización de número, digamos, de estudiantes, sino tiene que ver con el logro del aprendizaje, ¿no? Es decir, había una clase que le llamaban europea, donde la mayor parte de estudiantes, es decir, 1 de 10 provenía de familias de migrantes, ¿no? Pero 9 de cada 10 provenía de familias cuyos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos habían nacido en Francia, ¿no? Estoy hablando del sur de Francia, de la ciudad de Marsella, ¿no? Que es una ciudad altamente eh, migrante, ¿no? Ahora, en esa clase europea, a mí como docente me obligaban, digamos, a hablar en español en las clases porque era lo que querían estudiar los jóvenes, ¿no?
Pero en la clase, como en la quinta clase, ¿no? Me refiero en ese quinto grupo de, mm, de, mm, de logro educativo, ¿no? Pues se encontraban todos hijos de familias migrantes, ¿no? Muy pocos de ellos familiarizados o atraídos por la lengua española, pero que de verdad encarnaban todo un cúmulo de experiencias muy diversas, ¿no? Que siempre encontraban, por ejemplo, en el docente y en la institución, una barrera de aprendizaje. Es decir, yo percibía que veían en el docente y en la institución un sujeto de poder colonizador que intentaba despojarles de su origen, de su cultura, de su identidad, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque estaban muy reacios, digamos, ¿no? A colaborar, ¿no? A construir acuerdos colectivos, ¿no? Pero en un escenario de distensión, digamos, ¿no? Cuando logré con ellos incidir de una forma mucho menos formal, digamos, ¿no? Pues son estudiantes con unos aprendizajes brutales, ¿no? En diversos campos de la vida. Es decir, la tensión que establece la educación francesa es que en el último grado del bachillerato, ellos hacen algo que se llama el BAC, el baccalaureat, que es un diplomado para poder acceder a la educación universitaria, ¿no? Pero en ese examen a ellos les plantean, de acuerdo a sus resultados, si pueden ingresar a la universidad o no. Es decir, no es un derecho universal, ¿no? Sino solamente si tienes la capacidad, ¿no? En términos de Bourdieu sería el capital, ¿no? Cultural para poder ingresar a la educación universitaria, puedes acceder. Es decir, es un mensaje en el que se plantea que solamente el Estado va a invertir en ti si tienes la capacidad o el capital cultural para poder terminar con la universidad. Pero es ahí donde se dan muchas tensiones, porque ¿qué pasaba años después, digamos, observando las trayectorias escolares, ¿no? Los estudiantes que provenían de familias francesas, que podían acceder a la universidad, ¿no? Y no a formaciones técnicas, como los hijos de migrantes, postergaban su empleabilidad, ¿no? Haciendo una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y después, ¿no? Veían con muy malos ojos cómo los hijos de migrantes que habían accedido no a la universidad, pero sí a una formación técnica, ya habían acumulado en esos 10 años aproximadamente que duraría el término del bachillerato hacia la obtención de un doctorado o un postdoctorado, pues ya encontraban situaciones de capital económico muy robustas en Francia, ¿no? Y es ahí donde en el sur de Francia se despertaba en la agenda política este sentimiento de que los migrantes llegaban para quitarle el trabajo a los franceses, ¿no? Que llegaban para digamos, hacer, ¿no? Economía a costa del pueblo francés, ¿no? Pero no entendían que dentro de la institución escolar, ¿no? Los estudiantes de familias de migrantes no les permitían, ¿no? Aspirar a una educación universitaria, sino a una formación técnica. Y realmente con mucho desdén, compañeras, compañeros, ¿no? Yo escuché a colegas docentes en este bachillerato donde trabajaba, decir, ¿no? Igual que podemos escuchar en cualquier comunidad y pueblo y ciudad de nuestro país refiriéndose a los pueblos indígenas o pueblos originarios, ¿no? Tú no te esfuerces en hacer que aprendan estos estudiantes, ¿no? Son tontos, son brutos, no aspiran a mucho, ¿no? Tú preséntate, entretenlos un poco, pero no dan para más, ¿no? Ni siquiera van a estudiar, ¿no? Después, ¿no? Entonces, ese desdén, ¿no? Y esa discriminación de decir, este estudiante tiene todo en contra, ¿no? No hay más que casi que preservar su vida, ¿no? En el espacio áulico, escolar, pero no te empeñes en enseñarle o aprender algo de él, o que aprendamos colectivamente, porque pues en muy pocos meses se graduará del bachillerato y no será un problema, ¿no? O sea, lo llegué a escuchar de distintas formas, ¿no? Cuando me decían, ¿cómo te va con tal grupo? Son problemáticos, ¿no? Siempre se referían a un grupo problemático, los grupos que provenían de familias de migrantes.
y me hablaban incluso de la situación de no querer integrarse, es decir, qué difícil es cuando una persona no se quiere integrar, me decían, ¿no? Cuando no quiere hablar la lengua francesa, cuando no quiere asumir la cultura francesa, o sea, me hablaban mucho en esta clave de son un problema, son una tensión, son algo que hay que vigilar, ¿no? Incluso ahora sí con eso cierro. Al comienzo del curso escolar nos entregan un portafolio que más que una bitácora de trabajo, ¿no? De los perfiles de los estudiantes, parecía una especie de cédula o ficha de búsqueda, ¿no? Porque eran fichas donde aparecía la fotografía del estudiante, su perfil sociodemográfico, es decir, si sus padres habían estudiado o no, la universidad, si había nacido o no en Francia, si vivía o no en un barrio peligroso o con índices de delincuencia altos, severos, agudos, si su nivel de comprensión del francés era alto, medio, bajo, pero era una ficha de verdad que podrían bien plantearla en cualquier institución judicial, ¿no? Y planteaba al final, pues, de la ficha, pues, elementos que a mí me parecían profundamente, pues, no sé cómo plantearlo, pero, pues, no considero que abonaran a la real comprensión de la vida de los estudiantes, porque era un cúmulo de prejuicios, ¿no? Es decir, había un diagnóstico debajo, ¿no? Este estudiante, de acuerdo al lugar donde vive, el origen de su familia, digamos, las incidencias, ¿no? De su vida, es muy poco probable que acceda a la universidad, por lo cual la atención que se le debe brindar debe ser una distinta a la que sí se le debería dar a un estudiante que consideramos aspire a la universidad. ¿Y por qué? Porque los indicadores educativos en el bachillerato en Francia, el primer lugar tiene que ver con cuántos estudiantes de la prepa transitan a la universidad. Entonces, casi que con los casos perdidos no hay que tomarse mucho el tiempo, pero los casos que sabemos que podrían llegar a la universidad hay que darles un acompañamiento y un seguimiento. Y no sé si eso pasa en todas partes. Yo les estoy contando esta experiencia desde un lugar relativamente lejano a nuestro país y que tiene tensiones pues muy, 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 muy problemáticas, ¿no? Respecto a lo que podríamos plantear una educación crítica, ¿no? Una pedagogía crítica. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería compartirles partiendo de desde qué lugar habla Bourdieu, cómo construye su concepto de capital cultural y desde una experiencia, pues, desde la propia cultura, desde la que habla Bourdieu, ¿no? Y desde un lugar profundamente en movilidad, como la ciudad de Marsella, ¿no? Que por cierto, para discriminar, digamos, en esa lógica, a esta ciudad, para los marselleses no es como algo despectivo, pero sí les dicen, esta es la primera ciudad de África, ¿no? Porque la población realmente en el espacio social, pues es profundamente proveniente de otras partes, ¿no? Y a los franceses, hijos y nietos, bisnietos de franceses, pues sí les incomoda, porque es como decir, bueno, entonces, desde esta perspectiva de la migración como una invasión, pues se le ve a esta ciudad como una sociedad profundamente culturalizada, ¿no? En otros escenarios, ¿no? Bueno, eso es un poco, compañeras, compañeros. Ahora sí me gustaría mucho escuchar qué les pareció la lectura, qué preguntas les hizo. Adelante, colegas, una gran alegría escucharles. Buenos días, ¿me escuchan? Ok, Sí, se escucha. gracias. A mí me pareció interesante la lectura, pero perdón que lo menciones, que nuevamente me costó un poquito de trabajo el poder leerla. Sin embargo, puse todo de mí para poder entenderla. Y lo cierto es que una de las preguntas que pues me genera es respecto a aquello que nos pertenece. Y, y el problema cuando es ese algo
en realidad no le pertenece a una persona. Es más fácil, por ejemplo, mi laptop, ¿no? Es mía. Sabemos todos los que me rodean, saben que es mía. Pero cuando algo le pertenece a una sociedad o a un grupo colectivo o a una comunidad, pues es más difícil definir, o sea, como cuando alguien trata de apropiarse de algo de esa comunidad, pues como que es más difícil decir, ¿puedo tomarlo? ¿No puedo tomarlo? Lo cierto es que, sin duda alguna, creo que lo platicábamos en alguna ocasión, esta parte del pedir permiso, pues, o solicitar la autorización para poder ocupar algo que es de alguien, ¿no? Eso aplica con los objetos personales, ¿no? Por ejemplo, si alguien tomara mi laptop, pues a lo mejor no me molestaría, pero sí diría, ¿por qué la tomaste? Y de la misma forma una comunidad o un grupo diría, ¿por qué tomaste esto de mí? Pero, y esa era mi pregunta, eh, yo siento que, pues al ser todos partes, somos todos parte de la misma especie, somos todos humanos, no más bien nos pertenece a todos, porque, y yo sé que a lo mejor, no sé, debe de haber como que un punto medio, porque yo ya me estoy yendo al extremo, pero aquí la cuestión es que por ejemplo, siento que muchas veces, o bueno, ahorita la tendencia es que nos llegamos a ofender o nos sentimos agredidos de repente si, por ejemplo, alguien toma, no lo sé. Ah, por ejemplo, la imagen que tienen, y creo y así empezaba la lectura, ¿no? La imagen que tienen de nosotros como mexicanos en otras partes del mundo. Muchas personas se ofenden, ¿no? No todos somos mariachis, no todos tenemos sombrero en la cabeza. Muchos mexicanos pues se ofenden de esa imagen que tienen de nosotros. Pero lo cierto es que pues en lo personal pues no, me parece chistoso. Y hace poco, Sheinbaum, es con esto de que había, no me acuerdo quién fue a Harvard y empezó a decir los requisitos que se necesita para ser no sé si magistrado, qué decía, pero el punto es que Sheinbaum decía, no voy a permitir que se burlen de mi nación. Y lo cierto es que no se estaban burlando. Simple y sencillamente se rieron en un momento específico de la conversación, pero no se estaban burlando de nosotros. Entonces, siento, no sé si me di a entender con ello, pero esa sería mi participación. Muchas gracias, compañero. Pues fíjate que te has hecho la pregunta que funda la sociología, es decir, ese es el origen de la sociología como una disciplina, ¿no? Entonces, no es una pregunta sencilla para nada, es muy compleja porque la respuesta que ha dado la sociología ha sido una respuesta pues muy amplia, muy diversa, histórica, y que casi que en cada autor encontraríamos un tipo de respuesta a esta pregunta que tú nos planteas, ¿no? Lo que subyace, me parece, a tu inquietud tan significativa es qué es la relación social, qué es una relación social, ¿no? ¿Qué es un vínculo social, ¿no? Qué es la sociedad, pues, ¿no? En su conjunto. Mira, en resumen, porque de verdad que casi que si tomamos a un autor de la sociología, cada uno tiene una definición distinta, pero no me refiero solamente a que utilice distintas palabras y sea lo mismo. No, realmente es un planteamiento propio, ¿no? Que difiere del de su par, ¿no? Académico, en tiempo, en espacio, es decir, hay debates muy fuertes, ¿no? Pero digamos, hay una corriente hegemónica que plantea la idea de que la sociedad es el conjunto de los individuos, ¿no? Es decir, es como la sociedad es una molécula que se constituye de distintos átomos, ¿no? Que son los sujetos, ¿no? Cada sujeto aporta un contenido a esa sociedad y la sociedad sí misma atraviesa con sus variables, ¿no? Categorías, conceptos, matrices de significación digamos, eh, de, de simbolismos, de imaginarios, ¿no? A los sujetos, ¿no?
Es decir, es una relación de interacción, de ida y vuelta, pero que todo el tiempo está estableciendo como un flujo dinámico, ¿no? Eso es algo importante plantearlo, ¿no? Y es el debate que vas a encontrar como entre sujeto y estructura, sujeto, agencia y sistema, es decir, en cada autor lo vas a encontrar de distinta forma, ¿no? La sociedad es el conjunto de sujetos, de individuos, de personas, ¿no? Que de hecho cada una de estas categorías implica ese debate de qué es una relación social, sujeto, persona, individuo, y cuando se logran constituir, ¿no? En un contrato social, ¿no? Desde Rousseau, por ejemplo, y adquieren ese cúmulo de acuerdos para aprender, ¿no? A convivir, ¿no? Colectivamente, ese contrato los permea y los atraviesa, ¿no? Y entonces la ley no se vuelve algo exógeno al sujeto, sino algo que lo conforma, ¿no? Biopolíticamente, ¿no? Y ahí estamos planteando, pues, a Foucault, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero recientemente, cuando hablo de recientemente, pues no es tan reciente, pues, porque es un debate de los años 80, ¿no? Que hasta la fecha sigue estando, ¿no? Ahí presente. Es el debate de otredad y alteridad, ¿no? Es un debate que surge hacia el final de la Guerra Fría y que tiene que ver con qué es lo que nos constituye como portadores de una cultura, ¿no? Como sujetos portadores de una cultura, ¿no? Y es ahí donde se distingue entre estos dos conceptos. Por ejemplo, la otredad implica una búsqueda multiculturalista de reconocimiento colectivo, ¿no? Donde desde un núcleo etnocéntrico se reconoce la diversidad humana, ¿no? Entonces se reconoce como otro a los otros y otras, ¿no? Es decir, tú eres un otro porque yo soy, digamos, el que detenta el privilegio del nombrar, ¿no? Entonces solamente sabemos que somos mexicanos porque tenemos una CURP, una INE, etcétera, y eso, ese contrato social nos distingue de los guatemaltecos, los estadounidenses, los cubanos, etcétera, ¿no? Los países con los que colindamos, ¿no? Pero esa mediación es una mediación desde la perspectiva del mexicano, ¿no? Y lo otro, la otra, es aquel que no detenta una CURP o una INE, ¿no? Vamos a hablar de identidad jurídica. Ya después podemos entrar en identidad cultural, social. Y luego está el tema de la alteridad, ¿no? Que es una pregunta y es una tensión en torno a la interculturalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la alteridad, más que preguntarse quién soy a partir de quién no soy, que sería una pregunta aristoteliana, ¿no? El principio de identidad de la lógica de Aristóteles, soy porque puedo distinguir quién no soy, digamos, que sería la otredad. La alteridad lo que se pregunta más bien es, ¿qué del otro y la otra me atraviesa? Y asimismo, ¿qué de mí al otro y a la otra los atraviesa, ¿no? Y cuando digo nos atraviesa, me estoy refiriendo a la interpelación y al acuerpamiento, ¿no? Y parte de la constatación de que no hay un sujeto dentro de los marcos de la alteridad que no esté en deuda con los otros y las otras, ¿no? Es decir, que no solamente somos porque sabemos quiénes no somos, sino que somos porque el otro puede ser, ¿no? Y esa es una situación ya de ética política, ¿no? Por ejemplo, cuando lo traducimos esta tensión de otredad y alteridad con el tema de la justicia, ¿no? Y nos planteáramos la pregunta, ¿existe justicia si para mí la hay pero no para el otro? ¿Qué sería eso, no? Y ahí es donde entramos en la tensión entre derecho y privilegio, ¿no? En la justicia, digamos, ¿no? En los estudios jurídicos, ¿no? ¿Qué de lo que yo me beneficio o gozo o me constituye como un sujeto privilegiado existe para mí, pero no para los otros, ¿no? Y es ahí donde surge la respuesta en torno a la alteridad, ¿no?
Porque hay culturas en el mundo, ya voy a entrar a la respuesta de tu pregunta desde los criterios de la interculturalidad en educación, por ejemplo, ¿no? Hay quienes plantean que em, hay sociedades y culturas que plantean que solamente podemos existir si existe el otro y la otra. Entonces hay una famosísima frase que proviene de lenguas mayablantes, ¿no? Del tojolabal, del chol, del mam, del tzotzil, del celtal, en particular del tzotzil, que es una frasecita que se dice así, in la quech, ¿no? In la quech significa yo soy tú, ¿no? Y eso es lo que a compañeros pedagogos como Benjamín Berlanga, por ejemplo, o el propio Carlos Lenkersdorf, les llegaron a plantear este tema del aprender a escuchar, ¿no? De lo que ha constituido las pedagogías de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, mientras tú no existas, yo no puedo existir, ¿no? Y la otra perspectiva, la de la otra edad, plantearía, existas o no existas, puedo existir yo, ¿no? Incluso puedo existir si tú no existes, ¿no? Eso es la otredad, ¿no? Pero en la alteridad es si tú no existes, yo no existo, ¿no? Porque yo soy tú. Porque si tú no existes, yo no existo, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la apertura a un mundo donde, donde solamente podemos existir, ¿no? En esta plena justicia, en este pleno bienestar, en este pleno em, pues sí, la plena soberanía, ¿no? Y la convivialidad, ¿no? Porque les digo, de verdad plantémoslo, ¿no? Si lo que existe para mí existe para los demás, ¿no? Entonces viviría en ese mundo de la alteridad donde no solamente yo existo en detrimento de los otros y las otras, sino gracias a que los demás existen, yo puedo existir, ¿no? Y eso es algo que de verdad rompe, ¿no? Con la lógica del capital, ¿no? Y la lógica del contrato social decimonónico, porque, digamos, en la época de Rousseau, ¿no? Si lo planteáramos ya como formas económicas políticas, cualquier francés podría decir, ayer o hoy, ¿no? Mientras yo exista, ¿no? Da lo mismo que el otro, la otra exista, el otro, la otra, el migrante, pues, ¿no? Adquiriendo una forma económica política, ¿no? Porque mientras yo pueda preservar mis privilegios, mis favores, ¿no? La simetría, ¿no? Mi potestad, ¿no? Pues todo puede caminar, ¿no? ¿Saben dónde se vio con claridad esta situación para que no suene tan abstracto, compañero? Estimado, es pandemia, ¿no? O lo que nosotros llamamos la sindemia de COVID-19, ¿no? Si la sociedad nuestra se estructurada a través de la experiencia de que si tú no existes, yo no existo, entonces no hubiéramos producido la agudización del privilegio que implicó que unos pudieran preservarse y otros no. Es decir, lo que vimos en Sindemia fue el agravamiento de esa relación de asimetría social, donde gracias a que unos no pudieron preservar la sana distancia, otros sí pudieron preservarla. Ese es el tema de la sociedad, ¿no? Es decir, cómo funcionamos en ese mundo de la otredad, donde da lo mismo que existas mientras yo pueda existir, ¿no? Que es el tema este del deterioro socioambiental, porque además es en una clave no antropocéntrica, ¿no? El ser humano, cuando funciona a partir de la otredad, ¿no? Del capital, lo que plantea es, mientras no se vean traducidas las consecuencias del cambio climático en mi vida inmediata, pues que el planeta siga deteriorándose al grado de su extinción, mientras yo no lo resienta, ¿no? Incluso en esa lógica, pues buena parte de ese 1% de la población ya está pensando en colonizar otro planeta, ¿no? U otra estrella, u otro lugar, digamos, ¿no? En la Vía Láctea, ¿no? Pero el otro 99% de la población lo que está imaginando es
en los simbolismos imaginarios del capital, pues que las cosas se van a poner mucho peor cada vez, ¿no? Pero bueno, de verdad, adquiriéndolo con un ejemplo, esa es la situación, ¿no? Gracias a que unos no pudieron preservarse, otros se preservaron, ¿no? Se ha perpetuado esta lógica a la otra edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué nos permite, qué nos asume, qué nos hace, digamos, apropiarnos de un rasgo, de un elemento, de un insumo de la cultura, ¿no? O sea, quién nos da ese derecho? Cállate, Un poco la tensión es esa, ¿no? Fili, Estamos hablando desde la otredad, donde no importa lo que la otra o el otro detenta, ¿no? Como sujeto de la cultura, de la sociedad, de la economía, de la política, o estamos hablando desde el posicionamiento de la alteridad, ¿no? Donde aquello que el otro y la otra constituyen, me constituyen también, ¿no? Y es ahí donde, nuevamente, un ejemplo, planteamos el tema de la blusa tradicional, ¿no? De la indumentaria tradicional de Santa María Tlahuitoltepec. ¿Por qué surgió esta tensión, no? Porque para los habitantes de la cultura Ayuk de Santa María Tlahuitoltepec, los elementos iconográficos de su blusa, de su camisa, de su prenda, de su indumentaria, no solamente son líneas, círculos, triángulos, eh, encuentros de líneas, ¿no? Sino son los mitos de origen de su pueblo, ¿no? Los mitos que remiten a su origen en las estrellas, por ejemplo, ¿no? Conciben ellos que las estrellas son la presencia de su ancestralidad, de sus antepasadas, antepasados. Ven en el maguey el origen también de su cultura, ¿no? Ven en el territorio el origen de su sociedad, ¿no? Entonces, no es que cuando reproducen esas imágenes, esas líneas, esos círculos o triángulos, la diseñadora francesa lo que esté haciendo es un homenaje. Para ellos lo que ven es un despojo, ¿no? Justamente porque pervive la misma lógica, compañeras, compañeros. Mientras, ¿no? No se vean afectados mis intereses, vamos a hablar desde esta lógica de la diseñadora francesa, que es hacer un homenaje, obviamente entre comillas, lo digo de forma sarcástica, de la cultura yuk, ¿no? Pues yo voy bien, ¿no? O sea, conmigo no hay ningún problema. Pero si viéramos el mundo desde el otro lugar, ¿no? Lo que plantearían el pueblo ayuk sería que sin que tú existas, yo no puedo existir, ¿no? Existo porque tú existes, ¿no? Entonces, lo que piden los pueblos, digamos, desde la alteridad radical, que es una alteridad amorosa, porque no puede haber, por ejemplo, un amor que no reconstruya o constituya la alteridad, lo que están diciendo es, realmente lo que busco es que todas y todos existamos, y es lo que plantean los compañeros, compañeras zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Porque no dicen todos los mundos, ¿no? Dicen muchos mundos, porque evidentemente hay un mundo que no cabe en esa producción de subjetividad, que es el mundo que ha existido a expensas de los otros, ¿no? Ese mundo que puede existir perfectamente en detrimento de los otros mundos de vida, ¿no? Que es el mundo del despojo, el mundo de la guerra, el mundo del exterminio. O sea, por eso es que no dicen un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Sino es un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Aquellos mundos donde la vida se pone al centro, ¿no? Disculpa que me extienda, pero es una gran pregunta la que nos plantea este colega. Adelante, compañeras, compañeros, les escuchamos. Sí, adelante, colega Mariem. Bueno, creo que otro punto que nos habla sobre la lectura del espacio social y simbólico de Pierre Bourdieu es esa parte que ya había comentado usted, que el espacio social es todas esas formas de capital que existen, que por ejemplo son económicos, culturales, sociales y simbólicos que mencionan en la lectura, y que dentro de ese espacio social también se determina cómo, con qué visión se ven el mundo de los individuos en cada uno de sus capitales, porque, por ejemplo, mientras en el espacio simbólico es esa parte de la interacción, o sea, de cómo se van
Interactuando Salud, todas esas capitales, inclusive habla también una parte sobre las oposiciones, por ejemplo, de gente que es alta, baja, las personas ricas, pobres, inclusive la gente culta o inculta, y que dentro de ese espacio simbólico de cómo van interactuando, habla sobre esa lucha por el dominio simbólico, que quiere decir la lucha de clases, que desafortunadamente en México se ha visto mucho esa parte del clasismo, ¿no? Entonces, cuando vas a una escuela, siempre existe alguien que a lo mejor te quiere imponer que, no, pues es que mis papás son tal cosa, ¿no? Y ahí se empieza a ver esa parte de la desigualdad, de la falta de equidad, de oportunidades. ¿Por qué? Porque hay parte de esa parte de la dominación, ¿no? Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta durante la lectura en cómo podríamos transformar el espacio social y simbólico para obtener una mayor igualdad. Y eso lo digo desde dos puntos, como persona y como docente. Y yo al menos ante esta pregunta yo lo respondería a partir de los valores. ¿Por qué? Porque como docente, si uno parte esa parte de la igualdad, la parte de la inclusión, sobre todo el respeto, porque si tú respetas a las demás personas, ellos te van a respetar tanto las ideas o inclusive el posicionamiento que tú tienes, ¿no? Y esa parte de los valores, porque también a lo mejor sí fomentamos los valores, pero no los tenemos bien presentes o lo tenemos recalcados y a veces se nos olvida a lo mejor por querer hacer, imponer esa parte de lo económico o de lo cultural. Entonces yo creo que esa pregunta se me vino, ¿no? A la mente. Súper importante, compañera. Fíjate que mucho en este ámbito de los valores, ¿no? Y hablando de los cómo, ¿no? Ya hablando de verdad desde lo concreto, yo creo que sería importante que los estudiantes de todos los niveles pudiéramos habitar los valores, pero desde su ambivalencia y su tensión, su antagonismo. ¿Y dónde el ser humano ha podido hacer habitar la experiencia de los valores desde la tensión, la ambivalencia, ¿no? Y los antagonismos? Pues en el arte, ¿no? Es ahí donde de verdad nos confrontamos ante la experiencia humana, digamos, ¿no? Pero desde la ambivalencia, es decir, muchas veces creemos que los valores son algo como que establece con claridad, ¿no? Lo correcto, incorrecto, ¿no? Lo propio, lo impropio, lo sano, lo insano, ¿no? Pero en la experiencia humana de cantar en el arte es donde aprendemos a habitarlos desde la atención, ¿no? Es decir, la literatura, por ejemplo, ¿no? El arte en términos de la plástica, ¿no? El teatro, ¿no? La música, ¿no? Ahí cualquier ser humano que tenga la disposición, la apertura, ¿no? De poder entender, ¿no? Sentir sobre todo, ¿no? Lo que acontece en el arte, digamos, ¿no? Podrá entender, creo que la experiencia humana es ambivalente, ¿no? Es decir, que lo propio y lo impropio forman parte de y constituyen algo único, es decir, no están separados, sino están asidos, ¿no? Entonces, fíjense que en la siguiente sesión me gustaría mucho abordar el tema del enfoque arte-educación, que quizás muchos ya están familiarizados con este enfoque, pero tiene mucho que ver con una reflexión sociológica en educación, porque hablan de enfoque arte-educación, arte-educación, porque hacen una crítica al involucramiento de las artes como una materia y bueno, para no ir más lejos, para verlo como una materia de relleno, es decir, ven en las artísticas como manualidades, pues, ¿no? Y lo que ellos están planteando es, no, todo lo que aprendemos en la vida cotidiana puede ser atravesado por este enfoque, pensando al arte como un aglutinante de la experiencia social, ¿no? Para construir entornos de paz, cultura de paz, pues, para construir sujetos críticos, ¿no? Que les digo, conciban a los sentimientos, las emociones, los afectos, no como algo fácilmente discernible, ¿no? Sino como una experiencia ambivalente, ¿no? Por eso les decía, histórica y sociocultural, ¿no? Ese es el tema de los valores, compañeras, compañeros, que lo que en una sociedad es propio
en otra puede ser impropio. Lo que en una sociedad puede ser sano, en otra sociedad es insano. Lo que en una sociedad es justo, en otra sociedad puede ser injusto, ¿no? El tema es que solo el arte, considero, ha dado cuenta de esta situación del ser humano tan contradictorio y tan ambivalente, ¿no? Porque si los vemos como topologías, es decir, esto es lo que en esta columna sería propio, y aquí va lo impropio, aquí va lo justo, aquí va lo injusto, aquí va lo sano, aquí va lo insano, aquí va lo elevado, aquí va lo inferior, ¿no? Eso no existe. O sea, ese es el tema de la antropología y la sociología. Lo que intentaron estudiar desde su origen disciplinar fue aprender a relativizar, ¿no? Que lo que en una sociedad es considerado adecuado, en otras sociedades es considerado profundamente inadecuado, ¿no? O bueno y no bueno, vamos a decirlo, ¿no? Y esa es la experiencia de muchos pueblos en el mundo, ¿no? Tengo muchos ejemplos desde la antropología o sociología para compartírselos y plantearlos y decir con total claridad, ¿esto es bueno o no bueno, no? Bueno, depende de la historia y el contexto sociocultural, porque para lo que el pueblo, por ejemplo, Oñato de la Sierra Negra colindante con Oaxaca es adecuado, ¿no? Para otro contexto sociocultural histórico es profundamente inadecuado. Por ejemplo, hablando de las culturas alimenticias, lo que en una cultura es considerado sabroso, créanme que en otra cultura va a ser considerado insano, impropio, deleznable, ¿no? O sea, ese es un poco el tema, compañeras, compañeros, que no podemos hablar de los valores, ¿no? Desde los universales, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando los historizamos en la literatura, es donde, por ejemplo, yo he podido en el cine encontrar como, como una experiencia aguda y crítica de lo que representan estos valores, ¿no? O sea, no sé por qué pensé ahorita inmediatamente en una película que se llama Amor, que habla sobre la historia de un par de abuelitos jubilados, ¿no? Y la historia, pues, cuenta la historia de cómo uno de ellos, ¿no? La señora comienza a enfermar gravemente, ¿no? Y se nota el deterioro de su salud a lo largo de la película. Y pues se las voy a contar toda porque pues, si no, no voy a transmitirles el ejemplo, ¿no? Pero, pero lo que pasa en la última escena es que uno todo el tiempo en la película lo que va uno sintiendo es lo difícil que es acompañar a un ser tan querido, tan cercano cuando está desapareciendo de este mundo, cuando se está deteriorando, ¿no? Cuando se está comprometiendo y afrentando su salud y su bienestar a grados incomprensibles, ¿no? Y lo difícil que es para el trabajo de los cuidados acompañar ese testimonio, ¿no? Ese caminar, ¿no? De dolor, de sufrimiento. Pero en la última escena, ¿no? Parece que la pareja, ¿no? O sea, ellos están solitos en su casa, pues va a acariciarle la cabeza, ¿no? A su compañera, ¿no? Como en un gesto amoroso, un gesto afectivo. Y lo que pasa en ese momento es que le pone una almohada encima y la ahoga, ¿no? La asfixia. Y, y lo que este director, ¿no? Este autor, ¿no? Nos comparte en esta película, que se las puedo compartir, ya se las conté, pues, pero quería llegar al ejemplo, es, yo no entendía esta película, ¿no? Cuando la vi dije, wow, no me lo esperaba, ¿no? O sea, pasaron tantas batallas, tantas luchas para poder intentar subvertir la enfermedad, ¿no? Y finalmente lo que hace es, y la película se llama Amor, ¿no? Amour, ¿no? A donde uno llega después de haber vivido ciertas eh, experiencias, ¿no? Es cuando el amor se vuelve un acto liberador, ¿no? Pero un acto de amor, ¿no? Que no se puede entender dentro de la lógica de la plenitud de las facultades, de las emociones, de los afectos, ¿no? O sea, ¿qué amor sería ese amor que da la muerte, ¿no?
solo ese amor cuando uno lo entiende en ese contexto, ¿no? Cuando todo lo que te constituyó como sujeto desaparece y queda de ti algo que ya no goza, que ya no habita, que ya no vive, que ya no existe, ¿no? Entonces, lo que quiero contarles es que a través de un ciclo de cine, los comos, ¿no? Si les transmitiéramos a los compañeros y compañeras en colectivos de interaprendizaje, mira, aquí hay un valor, ¿no? La vida, la muerte, que está en tensión, es ambivalente, ¿no? O sea, un acto de amor no solamente puede ser lo que, pues, cualquier persona diría, es el amor, ¿no? Aquí vemos una experiencia concreta donde dar la muerte es un acto liberador, ¿no? Donde dar la muerte implica otra cosa más compleja, ¿no? Porque digamos que lo que quiero plantearles es que no es que hagamos una apología del crimen, ¿no? Lo que pasa es que el autor nos está contando, el director de cine en esta obra nos está contando un trayecto, ¿no? De vida de unas personas concretas que toman una decisión, ¿no? Donde existe esta, este crisol de emociones tan complejos, ¿no? Y confrontarlos esas experiencias y decirles, ¿qué es esto, no? O sea, no plantearles es bueno o es malo, ¿no? Sino más bien plantearles preguntas como ustedes han cuidado a un ser querido en las últimas, mm, em, sí, pues, ¿no? Esto me interpela mucho, disculpen, pero, o sea, ¿qué implica, no? ¿Qué implica el cuidado, no? En las últimas instancias, ¿no? ¿Qué implica esa línea endeble, ¿no? ¿Qué implica desmontarse como sujeto, ¿no? Perderlo todo, ¿no? O sea, perder todo, todos los cimientos de lo que puede significar, ¿no? La bondad, la justicia, la verdad, la salud. O sea, ¿qué implica todo eso, ¿no? Yo considero que cuando hablamos de los cómo involucramos los valores, tenemos que partir de lo que decía una de nuestras compañeras la sesión pasada. Tenemos que apelar desde los valores, pero como vivencias, ¿no? No como conceptos y categorías abstractas que hay que aplicar en la vida para poder hacerla caminar, sino tienen que ver con hablar desde lo concreto, ¿no? Hablar desde la vivencia, hablar desde la experiencia, ¿no? Es decir, preguntarles, ¿no? A los jóvenes, ¿no? ¿Has visto a algún familiar o has habitado con un ser querido en estas circunstancias donde desearías que su dolor dejara de carcomerle el alma, el cuerpo, su subjetividad, su presencia, ¿no? Lo que fue algún día. O sea, nos hemos confrontado a esa experiencia y después de eso, ¿nuestros valores ante la vida siguen siendo los mismos? ¿O hay una relación antagónica y ambivalente, ¿no? Ante la experiencia humana, ¿no? Entonces es un poquito el tema, compañeras, compañeros. Yo considero que sí tenemos que confrontarnos ante experiencias donde los valores no son eh, categorías que podemos enumerar, clasificar, taxonomizar, sino que hay que problematizar, ¿no? En la experiencia humana que es ambivalente, ¿no? Eso sería un cómo, ¿no? O sea, el involucramiento frontal desde el enfoque arte-educación para, para hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y bueno, de eso tenemos muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas en la experiencia humana que ha decantado en el arte, ¿no? Y luego está el debate, ¿no? ¿Qué es el arte, no? Pero bueno, eso lo podemos dar en esa sesión. Muchas gracias, compañera. ¿Alguno más por ahí? Adelante, colegas.
Se escucha entrecortado. ¿Ya me escucho mejor? Sí, ya. Ok. Bueno, ya no te escuchas bien. Disculpa, colega, otra vez te escuchamos entrecortado. No sé si quisieras hacer un comentario en el chat y lo leemos. Hola, estoy buscando la peli que les compartía y les voy a mandar capturita de la ficha técnica para que puedan verla si por ahí tienen la oportunidad. Es una película compleja, es decir, es mucho más de lo que yo les puedo contar en unos minutitos. Entonces, créanme que pues es un documento cultural muy significativo. No sé por qué pensé en esa película inmediatamente. Sí, vamos a ver si ya está por aquí. Ah, muy bien. Ajá. Sí, claro, sí. Dice nuestro compañero, cómo la política, economía y cultura impactan en el desarrollo personal y académico de cada individuo, ¿no? Sí, van mucho en ese tenor, colega, justo porque una de las tesis de la sociología de la educación es que em, es como un debate fuerte, es una tensión fuerte. Hay muchas dentro del ámbito de la socioantropología del acto educativo que consideran que educación es aquello que existe en las aulas o aquello que existe en las escuelas, ¿no? O aquello que existe en las instituciones educativas, ¿no? Y hay otra corriente que es donde yo camino, que concibe que los acontecimientos educativos pueden existir en cualquier lugar y tiempo porque implican un acontecimiento intersubjetivo. Allí donde haya intersubjetividad, es decir, encuentro entre sujetos, existe eso que llamamos la educación. Entonces, aquello que nos atraviesa, donde y cuando nos encontramos para producir ese acontecimiento que llamamos la educación, es lo que va a generar esas derivas, ¿no? Políticas económicas, sociales, culturales, ideológicas, religiosas, ¿no?
Y cuando hablamos de sujetos, les digo, ¿no? No estamos hablando de personas humanas, ¿no? Estamos hablando de lo que reside, lo que habita, lo que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente desde una pedagogía no antropocéntrica, eh, estamos hablando, por ejemplo, de la relación que establecemos con la vida no humana, ¿no? Eh, y eso es algo así como brutal, brutal. Yo le contaba a mi esposa esta semana que me tocó ver cómo un escarabajo intentaba cruzar un bulevar, ¿no? Es decir, quería cruzar el bulevar, pero yo lo observé y pensé en esta historia de lo micro, ¿no? De las diminutas existencias. Dije, ¿qué me corresponde hacer en este momento? Porque seguramente no puedo comprender la intención de la vida no humana, ¿no? No puedo establecer una comunicación, ¿no? Pero sí entendía que, por ejemplo, él avanzaba un poco y cuando escuchaba el sonido de un auto, corría de regreso a la orilla, ¿no? Entonces lo que hice fue observar ese comportamiento y pensar en esta clave de qué es esto que está pasando en este momento, ¿no? Desde este intento de comprender la vida no humana, ¿no? Porque cuando hablamos de educación no solamente es hablar desde la clave de, de las personas, ¿no? De los seres humanos, del Homo sapiens, pues, ¿no? Sino realmente estamos hablando en unas claves mucho más complejas, ¿no? A tal grado, ¿no? Se vuelve complejo este acto de aprendizaje que cuando Franz Kafka, ¿no? A principios del siglo XX, escribe su maravillosa obra de la metamorfosis, ¿no? Termina simbiotizándose, ¿no? Con la limaña, ¿no? El escarabajo, ¿no? Y deja de ser algo externo y se vuelve algo propio, ¿no? Sus facultades, cualidades, preguntas, las preguntas de esa limaña, de ese escarabajo, se vuelve el desconcierto, desasosiego y, y dudas existenciales que habitan a Gregorio Samsa, ¿no? En esta novela. Por eso les decía, em, cuando somos adolescentes, por ejemplo, y leemos esta obra, que pudiéramos decir, ¿de qué habla, no? Kafka cuando intenta traducir esta experiencia humana del desasosiego, ¿no? O sea, despierta un día siendo un escarabajo, una alimaña, ¿no? Es la mejor forma de traducir esa palabra, ¿no? Que utiliza, ¿no? Kafka y que utiliza la palabra inquietante, ¿no? Unheimlich, ¿no? Del alemán, que es muy, 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 muy significativa esa palabra. Pues nos deja muchas preguntas que solamente leyendo la biografía de Franz Kafka uno puede entender, ¿no? La relación con el padre, la relación de su familia en migración, en un país que ve ya crecientemente la presencia de los fascismos, ¿no? Em, su posición contra la autoridad, ¿no? Contra la ley, la norma, contra la religión, ¿no? Con muchas cosas, pues, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Muy bien, dice, ajá, exclusivos para la nobleza, ujú, ok, sí, sí, sí. ¿Qué nos corresponde como individuos y sociedad garantizar la inclusión educativa de nuestros alumnos, no? ¿Qué nos corresponde como individuos? Es que ahí me falta una preposición, porque dice, ¿qué nos corresponde como individuos y sociedad? Coma, garantizar la inclusión educativa de nuestros alumnos. O sea, como entiendo la pregunta es, si lo que nos corresponde es garantizar la inclusión educativa, esa es la pregunta, un poco es lo que yo entiendo. La inclusión educativa como una garantía que nos corresponde a las sociedades construir. O sea, eso es lo que yo entiendo de esta pregunta, ¿no? Ahora,
Gran tema también. Em, Uno pudiera decir que el proyecto político de Pierre Bourdieu es construir inclusión, ¿no? Pero ahí es donde viene una de las críticas que quería hacerles, ¿no? Que quería compartirles, ¿no? No la escuché aún entre ustedes, ¿no? Pero a lo mejor alguno de ustedes sí se les presentó. Es el tema de cuando Bourdieu plantea estos capitales y construye después el concepto de habitus, ¿no? Es muy interesante ver que para Bourdieu estos capitales sí configuran la experiencia de un sujeto. Es decir, la crítica que yo le hago a Bourdieu es, si no provienes de un barrio de clase alta, si no tiene tu familia capital cultural institucionalizado, ¿no? Si tú no tienes una escolaridad suficiente, si tú no puedes hacerte abrir caminos, puertas y ventanas con el capital económico que detentas, ¿no? De alguna forma, eso que tú eres puede transformarse a lo largo del tiempo con herramientas, digamos, otras, ¿no? Que no sean las que tú contemplas. Es decir, es una pregunta que le hago a Bourdieu. ¿Y por qué lo planteo? Porque justo estamos en un escenario donde se ha deslegitimado la función de la educación a partir de su relación con el nivel de ingresos, ¿no? Es decir, durante muchos años, y eso es algo que pues a lo mejor ya no le tocó ver tanto a Bourdieu, porque él escribe un libro que se llama La miseria del mundo, donde sigue construyendo esta tesis, ¿no? De que los más excluidos, ¿no? Son aquellos que no desarrollan una escolaridad, pues, alta, ¿no? Pero hoy el escenario que nos está brindando la realidad contemporánea es que esa construcción hipotética ya no es vigente, porque hay muchas personas que no tienen grados de escolaridad altos, que tienen un capital económico y social muy, muy alto, ¿no? Es decir, ya contraviene un poco la hipótesis de Bourdieu, ¿no? Que a mayor capital cultural, mayor capital económico, ¿no? Y lo que hoy vemos es que las nuevas formas de acumulación de capital en el mundo no están atravesando todo el tiempo el capital cultural, ¿no? Hoy estamos, y ya lo habían referido los compañeros, compañeras, la sesión pasada, en un momento en el que los capitales humanos, digamos, ¿no? El gran ejemplo de OnlyFans, ¿no? O de los YouTubers, los TikTokers, ¿no? No tienen que poner en la mesa su capital cultural solamente, sino otro tipo de capitales, ¿no? Como el capital simbólico, para acrecentar su capital económico, ¿no? Es decir, muchos de ellos no tienen grados de escolaridad muy altos, ¿no? Pero han logrado consolidar pues riquezas, ¿no? A partir del involucramiento de sus capitales humanos, ¿no? Por eso es que es inquietante, ¿no? Porque hasta parece una condena, ¿no? En el análisis de Pierre Bourdieu, esta idea de, em, y que también Joseph Stiglitz, premio de Economía, planteó en algún momento en México, ¿no? Dijo él que, lo dijo en una conferencia en el CIDE, que los hijos de familias con ingresos altos, por más idiotas que fueran, no iban digamos, dilapidar la riqueza de sus padres, madres o ancestros, ¿no? Y que los hijos de familias obreras, ¿no? Trabajadoras, por más inteligentes que fueran, nunca iban a poder equiparar los ingresos económicos de las clases altas, ¿no? Entonces, eso lo dijo desde un estudio socioeconómico, pues muy, muy agudo, ¿no? Y de larga data. Y esa frase, yo la estoy parafraseando, se las puedo compartir. Ahora, ¿desde dónde, cómo, en qué circunstancias lo dice? Pero un poquito va en esa clave. Muy bien, vamos con las manitas. Lu, Hortensia, adelante, colegas.
Sí, Doc, bueno, pues yo tratando de interpretar un esquema que nos presentan en la página 35 de la lectura que nos comparte, me inquieta mucho bueno, es que hacen una separación entre, por ejemplo, cuando se tiene mayor capital cultural, pero abajo está mencionando que cuando se tiene menor capital económico y cómo ubican en este caso a los profesores en esta parte de que se debe de tener mayor capital cultural y creo que pues esa exigencia la vemos cotidianamente pues en nuestra formación académica en cuestión a que pues al profesor, o relacionándolo ya con meramente lo que es el quehacer docente, al profesor siempre se le va a exigir que se prepare, que se prepare, que se prepare, es decir, que acumule bastante capital cultural. Sin embargo, hace rato usted hacía mención de que como los cuatro capitales que menciona el autor, pues son complementarios, pero hasta cierto punto la exigencia en la sociedad llega a ser que estos cuatro capitales son tanto necesarios como obligatorios. Por ello es que también me inquieta esa parte que mencionó, ¿no? Como en el capital simbólico se ve desprestigiado o como tal afectado por un solo acto que el docente llegue a realizar equivocadamente, ¿no? Y cómo eso ya se ha visto, quizá como lo habíamos mencionado en clases anteriores, como las redes sociales han quizá potencializado el que se vea en mayores espacios este tipo de situaciones donde pues el docente llega a ser afectado en este tipo de capital por una sola acción equivocada y que de alguna manera todos los demás capitales también se ven afectados. Entonces, bueno, es parte de lo que de alguna manera he tratado de concretar de todo lo que bueno, de todo lo que hemos estado compartiendo. Gracias. Así es, compañera. Sin duda, eso es uno de los grandes temas que atraviesa la reflexión de Pierre Bourdieu. El capital simbólico es lo más difícil de obtener y lo más fácil de perder. Y ya si lo habláramos como desde una tesis de trabajo, de investigación, por ejemplo, han pasado muchos incidentes de docentes que son grabados en el aula, cometiendo actos de violencia física, emocional, ¿no? Etcétera. Y también, ¿no? Han sido grabados descontextualizados de una frase, una como un posicionamiento, ¿no? Una crítica, ¿no? Y sin duda estamos involucrando ahí el tema de lo que Bourdieu plantea, ¿no? O sea, el docente, o sea, un poco la pregunta que a nivel metodológico nos haríamos en una investigación de esa envergadura es, ¿qué representa el docente para la sociedad, ¿no? Y en ese tenor es, ¿qué es lo que no se le puede permitir a un docente y qué es lo que sí se le puede permitir, ¿no? Por ejemplo, yo hace algunos años escuché a algunos padres de familia en la comunidad que decían, y eso me pega mucho porque en la carretera federal entre Tehuacán y Puebla cerca de Tepeaca hay una escuela que me gustaría mucho de verdad traerles a colación la fotografía, pero hace una semejanza entre el profesor y Jesús, ¿no? Y Dios, pues, Dios para los judio-cristianos, ¿no? Y dice así como el Mesías, ¿no? Jesús, ¿no? Un Prometeo casi encadenado, ¿no? Sufrió su laceración, su sacrificio, así el docente camina por un valle de lágrimas, ¿no? O sea, es un como, es una frase, es una cita que está en el muro de esa escuela y yo la veo a menudo, la leo cuando voy transitando en la carretera y lo que quiero decirte es que esos padres en ese momento me dijeron, es que a los profesores se les perdona todo, ¿no? Y leyendo esa frase un poco es el tema de cómo se construyó los imaginarios y los simbolismos en torno al trabajo docente desde la posrevolución mexicana, ¿no? Y ahí es nuevamente, ¿no? Sería bien lindo una investigación que abordara el cine, ¿no? El trabajo docente en el cine, los docentes en el cine, en la literatura, ¿no? En el arte, ¿no? Mexicano, ¿no? O latinoamericano sería muy, muy valioso.
muy interesante, porque justamente estamos atravesados por lo que tú nos compartes, ¿no? Se nos pide acrecentar nuestro capital cultural, pero el capital simbólico hoy realmente está profundamente deslegitimado, ¿no? O sea, quizás lo más recurrente que yo observo en colectivos de interaprendizaje que involucran a docentes es el tema de la percepción concreta, material, ¿no? Y desde los imaginarios de que hoy el trabajo docente está profundamente precarizado, fragilizado, pero que también nuestra posición ante la sociedad ha entrado en plena crisis y deslegitimación, ¿no? Entonces ya no somos ese trivium de entre el padre, el maestro y el juez, digamos, ¿no? Sino ya estamos en un lugar, ¿no? Para la sociedad que ya no es aquel que detentamos hace 30 o 40 años, ¿no? Incluso hay comunidades, ¿no? Donde el docente sigue siendo un acuerpamiento y un encantamiento y encarnamiento de un semidios, ¿no? O quizás no de un semidios, me fui mucho, pero sí de una figura de poder y una figura de prestigio de privilegios, ¿no? Pero ya es algo así como muy, muy atomizado. Incluso creo que es un atrevimiento de mi parte, porque habría que investigarlo, pero creo que como se atomizó la sociedad en la época neoliberal, ahora, ahora se le plantea al maestro un poquito la idea de tú serás tan prestigioso como quieras mientras no demuestres lo contrario, ¿no? Porque cuando lo demuestres, dejarás de contar con la estima, con cualquier privilegio, con cualquier reconocimiento por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, existe un vigilantismo para el docente, ¿no? Que está esperando que el docente cometa un error, caiga, se trastabille, ejerza, ¿no? Esto que yo les decía que hoy estamos muy expuestos ante las redes sociales, ante las evidencias, ¿no? Que se transmiten sin un proceso de residente, bueno, sintiente, ¿no? De lo que implica la justicia. Y creo que ese es uno de los grandes temas, compañera. Por ahí sería importante ir perfilando nuestros problemas de investigación. Colega Hortensia, adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Buen día, doctor, perdón. Este, un Memo, está bien. un poquito del tema del que ya se ha hablado, pero había una parte como mero ejemplo en la lectura donde hablaba de esta parte, primero haciendo relevancia a la teoría marxista, si así le podemos llamar, pero después se contradice, ¿no? Porque él mismo dice que está como en contra de Leibniz, de Marx, en donde hablaba incluso como el ejemplo y decía que si quisiera, ¿no? Hacer un partido político y juntar a clase alta con baja por obreros o jefes, ¿no? O patrones, que nunca iba a llegarse a dar esta unión debido a las divisiones en cuanto a las clases sociales, ¿no? O sea, estarían sí, pero la división siempre va a estar presente. Y esto, bueno, se traduce en todos los aspectos, ¿no? Se sigue hasta el día de hoy con esta parte en donde no podemos estar clase baja y clase media alta juntos porque no compartimos, cuando desde mi punto de vista creo que no, puesto que en capacidad de pensamiento, pues todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Incluso el hecho de que seas a lo mejor, apoderado económicamente hablando, no tienes la misma capacidad intelectual porque a lo mejor tu razonamiento eh, eh, queda por debajo de una persona que sí se esfuerza, que viene de la clase baja, que le ha costado mucho trabajo llegar a donde está, pero sigue habiendo esta cuestión social, ¿no? De clases sociales que no te permiten llegar por el solo hecho de que no tienes los medios económicos, y eso sucede, creo que desde mi punto de vista, en todas las áreas, ¿no? Él decía que
está en contra incluso de la teoría marxista, Kant, Hegel, porque se contrapone un tanto a esta lógica de las cosas. Es un poquito confuso para mí la lectura porque habla de muchos términos, pero es como un poquito del extracto, ¿no? Sobre todo donde nos muestra también que a lo mejor por escrito dice no se pasa de la clase sobre el papel a la clase real, ¿no? Entiendo que escribirla suena bien fácil, pero la práctica nos dice otra cosa completamente diferente. Gracias, es mi aportación. Muchas gracias, compañera. Guau, qué preguntota nos haces. Sí necesito establecer algunas bases para plantear por qué él se siente escéptico, ¿no? Ante los diagnósticos que hizo Marx, sobre todo, atravesado por Hegel, evidentemente, Kant, ¿no? Y Leibniz, ¿no? De la sociedad humana, ¿no? Entonces sí, necesito plantear algunos elementos para que solvente o nutra, ¿no? Un poco tu inquietud, compañera. Va a ser un resumen así muy arbitrario, porque tú sabes, son 3 tomos de Das Kapital de nuestro querido Carlos Marx, ¿no? Para llegar a esta situación. Pero bueno, desde el manifiesto comunista, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de las clases, ¿no? De la historia de clases, ¿no? Para Marx, ¿no? La sociedad se explica a través de la tensión y antagonismo que existe entre la, la, la clase productora que solamente pone, ¿no? Su fuerza de trabajo como productora de valor, ¿no? Que es el proletariado, y la clase que detenta los medios de producción, que es la burguesía. Eh, el diagnóstico de Marx fue que cuando la clase obrera, que solamente aporta su fuerza productiva, detentara los medios de producción a través de actos de violencia, aislados o generalizados, como las revoluciones. Por eso es que él plantea que las revoluciones son las locomotoras de la historia, es que se subvertiría esa relación y los obreros llegando a tomar el poder, ¿no? De los medios de producción acompañados de una conciencia de clase, iban a poder pues desgranar, desmontar, desaparecer, ¿no? Y poner, ¿no? Los puntos finales a la sociedad capitalista. Ese diagnóstico fue equivocado, sin lugar a dudas, ¿no? Porque lo que analiza Bourdieu, ese es uno de los grandes aportes de Bourdieu, te agradezco mucho que lo pongas en la mesa, fue lo siguiente, que lo diagnosticó un poquito Marx cuando habló de la falsa conciencia de clase, pero él concebía que esa falsa conciencia iba a terminar cuando los obreros tomaran los medios de producción, ¿no? Pero no terminó ahí. Y es lo que hemos estado viendo ahora, compañera, ¿no? Quizás no se nota tanto en el gremio magisterial, digamos, ¿no? Porque hay una conciencia de clase muy clara, ¿no? Que se deriva del acuerpamiento cotidiano que tenemos con la realidad de nuestros contextos, ¿no? Es decir, es muy poco probable que exista un docente sin conciencia de clase, ¿no? Pero puede haberlo, ¿no? Bueno, el caso es que en la clase obrera, no solo magisterial, digamos, ¿no? Sino de ámbitos, por ejemplo, de las economías de manufactura o de las economías de ensamblaje. Yo te hablo desde la empresa de autos, ¿no? Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Donde colaboré algunos años. Y ahí existe todo lo que Bourdieu plantea, ¿no? Se desdibujó desde los años 70 la figura del obrero, ¿no? Y se fue haciendo una trayectoria que llevó del empleado, del obrero al empleado, del empleado al colaborador y del colaborador al talento humano, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues es lo que describe Bourdieu, ¿no? Que cuando tú desdibujas la conciencia de clase del obrero convirtiéndolo en empleado, ¿no? Y del empleado a colaborador, ¿no? Porque el colaborador ya no es un obrero en esa conciencia de clase. Lo que la industria le dice es, tu trabajo aporta al bien colectivo, ¿no? Y a las ganancias de esta empresa
y tú comienzas a ser un colaborador de los desarrollos de la identidad organizacional y de los propósitos de esta industria, ¿no? Y al tiempo está desmovilizándolo, ¿no? Como obrero y su conciencia de clase, ¿no? Y ahora estamos en el mundo del talento humano, ¿no? O sea, ahora ya no solamente hay colaboradores, ¿no? Sino con lo que se trabaja es con talento humano, ¿no? Que es propiamente es la cúspide y el éxtasis, digamos, de esto que Bourdieu describe como la falsa conciencia de clase, ¿no? Porque se inserta en el sujeto esto que Joseph Stiglitz les compartí en la nota y en el grupo de WhatsApp, pues nombra como la meritocracia, ¿no? De ahí viene la crítica a la meritocracia, de la crítica a la desigualdad que hace Stiglitz en este libro del que recupero la entrevista y se las comparto, ¿no? Es decir, esta percepción de que tu esfuerzo es suficiente para lograr cualquier estadio de bienestar, bonanza o lucro, ¿no? En esta sociedad capitalista, ¿no? El que se llamó en los años 50 en el mundo el sueño americano, ¿no? Entonces, eso es un poquito la crítica que Bourdieu le hace. Le está diciendo a Marx, los obreros hoy desdibujados completamente el panorama de la lucha, pues, de los trabajadores en el mundo, están atravesando algo que tú no predijiste, ¿no? Que es justamente que esa contrarrevolución se iba a hacer con la subjetividad del obrero, ¿no? Desdibujándolo como fuerza de trabajo y transmitiéndoles la idea de que más que ser eso, ¿no? Iba a ser algo pues completamente desmovilizado, ¿no? De la potencialidad de transformación social comunitaria, ¿no? Entonces, hoy ya no existe ese debate, ¿no? Entre proletariado y burguesía en la jerga hegemónica de los estudios sociales. O sea, ahora estamos hablando en otros contextos, justo porque la época neoliberal fue muy exitosa en desdibujar la capacidad de agencia de lucha de la clase obrera para construirse como un sujeto político de transformación. Entonces, lo logró, pues el neoliberalismo lo logró. Y hoy, como lo vemos, tú analizas los consumos culturales de lo que en aquella época llamamos la clase obrera, hoy del nuevo sujeto político, del proletariado global, y te das cuenta que son consumos que lo que buscan es construir privilegio y prestigio, ¿no? Justamente lo que describe Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, consumir una cerveza artesanal de autor biodinámica, ¿no? Entre el proletariado global, ¿no? Pareciera en el relato de estas nuevas formas de acumulación del capital que te otorga cierto prestigio, cierto capital simbólico y aporta a desdibujar la línea divisoria entre clases, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? Muy, muy burdo, ¿no? Pero en realidad tiene que ver mucho con lo que se crea en los imaginarios de la clase obrera hoy, ¿no? Si tú consumes cierto tipo de productos, puedes aspirar a otro tipo de vida, ¿no? Una vida que te da bienestar, que te da bonanza y te da prestigio, capital simbólico, ¿no? Entonces, acumulando ese tipo de consumos, es que puedes lograr ese tipo de capital simbólico, ¿no? No sin ello, ¿no? Entonces, es donde estamos hoy en el capitalismo postindustrial, que se llama el capitalismo de las experiencias, el capitalismo de las plataformas, ¿no? Donde aspiramos, digamos, a no ser la clase que somos a través del consumo cultural. Pero eso es algo que podríamos analizar en otro momento, colega. Te agradezco mucho tu inquietud, pero, jole, preguntota, porque tendríamos que volver al primer tomo del capital, la acumulación original del capital, cómo se construyeron las riquezas en el mundo, por qué fue importante en su momento estudiar, ¿no? La tensión entre las clases sociales a partir de estas variables y por qué ahora ya hemos cambiado mucho, ¿no? Como sociedades y hay que involucrar otras categorías, ¿no?
Muy bien, Muchas compañeros, compañeras. Sí, gracias. colega. Sí, colega. Vamos en algún momento quizás a profundizar esta situación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para cerrar la sesión, compañeras, compañeros? ¿Duda, retroalimentación? Bueno, nos quedan 3 minutitos. Vamos a despedir esta sesión, colegas. En cuanto se descargue la sesión, voy a compartirla con todas y con todos y siempre agradeciendo mucho su sensibilidad, su comprensión, su flexibilidad también a estos cambios. Les agradezco de verdad, de corazón el apoyo y nos vemos en la próxima sesión presencial con la mayor alegría y de verdad agradeciendo mucho pues cada uno de sus nutrimentos al colectivo de interaprendizajes, ¿no? Entonces, ya voy vislumbrando, ¿no? La siguiente lectura que tiene que ver mucho con lo que estuvimos debatiendo, ¿no? Entonces las hago llegar al grupo también y les deseo un agradable fin de semana y nos vemos prontito, compañeros, compañeras. En el grupo de WhatsApp, cualquier duda, inquietud, quedo siempre a la orden. Nos vemos pronto, compañeras, compañeros. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego, maestro. Sí, chao, colegas.